Estamos grabando. Listo, Susana, toda tuya la charla. Excelente. Pues bueno, como cada martes estamos aquí compartiendo este espacio para ustedes y para mí. Vamos a ver precisamente como decía Daniel el día de hoy, vamos a hablar de la epilepsia y los complementos que nos pueden ayudar en el tratamiento coadyuvante. Recuerden que como tal no es un tratamiento médico, sino es un coadyuvante. ¿Qué es un coadyuvante? Es aquel nutriente o aquella planta o aquella sustancia que nos puede favorecer en la recuperación, en la estimulación e incluso a potenciar los tratamientos que el paciente ya tiene. Entonces, aclarando este punto, como siempre, son bienvenidos todos. Las reglas de convivencia las saben todos, es mantener nuestros micrófonos apagados, dirigirnos con respeto al grupo, mantener las cámaras encendidas para poder conocerlos a todos. Espero pronto poder conocerlos presencialmente. Dejar en el chat sus preguntas, ya que estas al finalizar, Daniel nos hace favor de leerlas y poder aclarar sus dudas. Como siempre, recuerden que estamos en la era o en el momento del encuentro con la nueva nanotecnología que nos aporta precisamente un plus, un extra, ya que recuerden que a lo largo de las charlas les he dicho que al ser nanotecnología o al ser una nanopartícula, entra protegida a lo que es el tracto digestivo para poderse direccionar y posicionar en la zona que va a actuar. Por eso es que también tiene un efecto mayor a diferencia quizás de cualquier otro complemento. El día de hoy vamos a ver nutracéuticos coadyuvantes en la epilepsia. Y empecemos con la parte de lo que es la epilepsia. Bueno, pues la epilepsia es una alteración neurológica. Va a haber varias clasificaciones de la epilepsia y a su vez también vamos a encontrar diferentes sintomatologías. Aquí traté de ponerles algo general, pero recuerden que esta parte tiene que tener una valoración por un neurólogo para que nos pueda dar la zona que está afectada, pero no solo eso, sino también el tipo de epilepsia que se tiene. Bueno, pues de manera general nos dicen que se define por la presencia de crisis epiléptica de manera espontánea, resultado de unas descargas, el cerebro aquí como lo vemos en la imagen, ¿sí? En esta parte del lado izquierdo, se ven esas pequeñas descargas y nos dice aquí que esas descargas van a ser sincrónicas de una población neuronal debido a un dinamismo. ¿Qué es el dinamismo? Pues esta comunicación, este enlace entre una neurona y otra a través de los impulsos neuroeléctricos. También nos dice que este mismo dinamismo va a ser de manera anormal, sobre todo en las redes de comunicación de tipo neuronal. También va a haber diferentes factores que se van a ver implícitos o se van a ver implicados en el tipo de la etiopatiogenia, que es como la causa que lo origina. Incluso puede ser pacientes que quizás tuvieron un trauma cráneoencefálico y a partir de ese trauma empezó o se desarrolló precisamente el estatus epiléptico. Ahí en los niños sobre todo, cuando llegan a tener temperaturas elevadas, ahora sí hablando de fiebre, el paciente puede llegar a tener, o en estado de hipertermia, puede presentar precisamente crisis epiléptica o puede convulsionar. Quizás no llega a la epilepsia, pero sí puede convulsionar. Nos dice que también diferentes factores han sido implicados perdón, esa parte ya la leímos. Una de ellas siendo los procesos inmunológicos e inflamatorios, que esta parte es muy importante. Cuando nosotros empezamos a desarrollar o empezamos a estimular la inflamación a nivel cerebral, vamos a tener mayor propensidad o vamos a ser más propensos a la parte de la epilepsia o los ataques convulsivos. Nos dice también que en el presente trabajo revisado, que es un artículo, existen sobre todo el papel de la inflamación y la inflamación a nivel neuroinflamación previo al estado epiléptico. Tenemos también que la definición médica de epilepsia se tiene como un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas a nivel del cerebro. Y esto va a provocar precisamente el estado convulsivo o el tipo de convulsiones.
Nos dice que también la epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral de tipo adquirida, o sea, un traumatismo, como un derrame cerebral, que ya mencionamos también el traumatismo. Durante una convulsión, una persona va a experimentar comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida de la conciencia. La mayor parte de los pacientes que tienen precisamente este padecimiento, que es la epilepsia, tienen algo que conocemos como el aura epiléptico o el aura convulsivo. Los pacientes ya reconocen o ellos ya identifican cuando viene una crisis. ¿Por qué? Porque el cerebro primero manda el impulso, hace esa conexión, pero cada paciente de manera individual nos va a mencionar un síntoma. Por ejemplo, el paciente puede decir, ya sé que me va a dar la convulsión porque siento una ligera descarga a nivel de la cabeza, o siento una descarga en las piernas, o siento una descarga en el pecho, o empiezo a ver luces. Cada paciente tiene un aura epiléptico diferente. Entonces, también es importante que nosotros aprendamos a reconocer este tipo de auras para poder ayudar a los pacientes. Como número uno, recuerden, hay que quitarnos este mito de que hay que meterle una cuchara, hay que meterle un calcetín, hay que meterle una cebolla. ¿Por qué? Porque en el estado epiléptico es tal la fuerza que ejerce el paciente que incluso pudiera haber una amputación de un dedo si es que tú quieres meter la mano, porque tienen una fuerza impresionante precisamente por estas descargas. ¿Qué más hay que hacer? Cuidar su cabeza, también retirar todos los objetos que hay alrededor para que el paciente no sufra una lesión mayor y esperar a que pase la crisis convulsiva en caso de que nos toque presenciarla. Si nos toca presenciarla, también es importante tener preguntarle al paciente una vez que pasa la crisis convulsiva epiléptica si requiere o ya cuenta con un medicamento. Si no cuenta con el medicamento, pues derivarlo a la parte del neurólogo para que éste le dé su tratamiento y seguimiento y nosotros poder apoyar con estos complementos que a su vez nos van a ayudar a desinflamar, a que el paciente descanse, a que tenga una mejor comunicación neuronal. Aquí les puse algunos ejemplos de los tipos de epilepsia. Esta tabla es muy interesante porque nos menciona varios tipos. Por ejemplo, empezamos con la epilepsia que se considera epilepsia pura, con herencia, con la parte de que es hereditaria y tenemos todos estos subtipos o subcategorías. Epilepsia idiopática, epilepsia generalizada idiopática, epilepsia sintomática, la epilepsia mioclónicas progresivas, o sea, esto empieza de una manera sencilla, digamos, el músculo empieza a tener precisamente estas descargas, pero con el paso del tiempo, si no se le da tratamiento y un soporte a nivel de nutrición, pues esto va a seguir evolucionando. Tenemos también el síndrome neurocutáneo, ¿sí? Que también esto es muy importante. Otros trastornos neurológicos de un solo gen, y tenemos los trastornos de la función cromosómica, igual. Todo esto es a nivel genético. De este lado tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ir identificando el tipo de epilepsia. Tenemos las epilepsias reflejas, que como subdivisión tienes la epilepsia fotosensible. Son personas que normalmente a la exposición del sol o un tiempo determinado de estar bajo el sol empiezan precisamente con estas crisis convulsivas. Tenemos la epilepsia inducida por sobresaltos, que es un estado de hiperexcitabilidad nerviosa, que el paciente tiene mucho miedo o llega a un estado de crisis nerviosa que nos puede dar también una epilepsia refleja. También tenemos la parte de epilepsia inducida que es auditiva, que son personas que cuando están bajo un ruido muy elevado o muy tensionante, presentan también la epilepsia refleja. Hay otros tipos de epilepsia que se dan, que son muy raros, estos sí llegan a ser muy raros, con algún alimento o con agua caliente como lo tenemos aquí. Y tenemos la epilepsia criptogénica, que es otro tipo de epilepsia, que vamos a ver todas estas, que van a ser criptogénicas, perdón, con anomalía del desarrollo de la estructura cerebral, donde vamos a ver que es
hemimegalocefálica, o sea, hay un crecimiento de un lado de la masa cerebral con displasia cortical, puede ser también con un espectro de banda agira, o sea, todo esto es a nivel de malformaciones a nivel de cerebral. También vamos a tener causas peritoneales e infantiles, lo que les decía, de repente las de tipo infantil pueden ser por alguna infección o por alguna enfermedad previa. Traumas cráneoencefálicos, traumas infecciosos, perdón, la parte de infección a nivel cerebral, como lo que es la parte de la enfermedad por cisticercosis, que nos puede empezar a dar ese tipo de epilepsias. Trastornos cerebrovasculares, que haya existido previamente un accidente cerebrovascular o que también esté en evolución. Trastornos inmunológicos cerebrales, una enfermedad autoinmune, pero que afecte directamente el área del cerebro. Tenemos también condiciones degenerativas y otras afecciones neurológicas, como lo que es la enfermedad del Alzheimer, que ya platicamos un poquito de eso la semana pasada. Trastornos demenciales, personas que ya tienen demencia senil o alguna deficiencia a nivel cerebral. También esclerosis múltiple, que es una patología bastante complicada a nivel de músculos, también nos puede empezar a dar esto. Trastornos de la mielina, que se conocen como desmielinización. La mielina es como un cablecito que trae, si ustedes se fijan, todos los cables que nosotros usamos, incluso los de la luz, traen un recubrimiento. Este recubrimiento precisamente es para que los cables puedan estar uno encima del otro, puedan chocar y no pase ninguna alteración. O sea, la corriente no empiece a producir estas descargas. Lo mismo tiene nuestro sistema nervioso. Nada más que nuestro sistema nervioso, esta capita se llama mielina. Esa mielina se va perdiendo y cuando se va perdiendo, precisamente el nervio avienta la descarga y si tiene otro nervio muy cerca también con el mismo problema, hacen precisamente este corto, esta mala comunicación. Y tenemos la epilepsia provocada por alteraciones de factores metabólicos o endocrinos. Esta parte hemos optado en la comunidad de que ustedes se den cuenta la importancia o el problema a nivel mundial, que aquí nos dice que la epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. Es una población bastante amplia, es una población bastante vulnerable, la mayoría son niños, y nos dice que entre el 75 y el 80% de los pacientes afectados se encuentran en países en vías de desarrollo, todavía un problema mayor. ¿Por qué? Porque precisamente estos países en vías de desarrollo muchas veces no cuentan con este tipo de complementos alimenticios que pueden ayudar a que el paciente esté un poquito mejor. Y no solo eso, no cuentan con esto ni con medicamentos ni con tecnología que nos ayude en su diagnóstico o en su tratamiento. Nos dice que la incidencia de esta enfermedad es de 50 personas por cada 100,000 habitantes y de 100 a 190 personas por cada 100,000 personas en países con un índice de crecimiento bajo, o sea, todavía es mayor. Es 3 o hasta casi 4 veces más en países de crecimiento bajo. Justamente por lo mismo, porque no se cuenta con todas las herramientas para su tratamiento, diagnóstico y su complemento. Nos dice que las crisis epilépticas se van a clasificar en parciales y generalizadas, porque hay pacientes que de repente nada más te van a mencionar que estas crisis parciales pueden ser solo en ciertas zonas de su cuerpo y de manera generalizada el paciente no tiene control. La principal diferencia entre estas dos va a ser que la crisis parcial se origina solamente en una población de las neuronas, por eso es que el paciente menciona que solo hay ciertas zonas de su cuerpo que se van a ver afectadas. Y nos dice que la que es parcial, no se va a expandir a todo el sistema nervioso, solamente se va a quedar en una parte, en la zona, como lo vemos en la imagen, que tenemos esas pequeñas zonas que se van marcando, esas zonas son las que se van a ver afectadas y dependiendo de la zona que esté afectada, es el síntoma que nos va a dar.
A diferencia de si hablamos de las generalizadas, que esas sí se van a expandir por todo el sistema nervioso central, y por eso es que yo les comentaba que la crisis convulsiva o la crisis epiléptica generalizada, el paciente no puede controlar sus movimientos ni lo que pasa. Incluso por eso al inicio de la clasificación o de la definición nos decía que puede perder el estado de conciencia. Él puede entrar en el estatus epiléptico y cuando sale del estatus epiléptico, preguntar qué está pasando. ¿Por qué? Porque las personas que normalmente estamos alrededor de este tipo de pacientes, ¿qué pasa? Nos asustamos porque no sabemos qué hacer. Entonces ellos también van a despertar y van a despertar asustados porque no saben qué está pasando. Tenemos también que la epilepsia del lóbulo temporal es una de las más conocidas. Es la forma más común de epilepsia parcial. Como su nombre lo indica, se origina específicamente en el lóbulo temporal. Ahí en la imagen tienen específicamente la zona anatómica o el área anatómica que es de interés. Nos dice que esta normalmente es fármaco resistente, que aquí es donde nosotros entramos con un poquito de ayudarle al paciente, porque al ser fármaco resistente quiere decir que todos los fármacos que existen actualmente no tienen un efecto o no surgen el efecto esperado justamente en esta zona. Y al nosotros proporcionar un nutracéutico o un complemento alimenticio de tipo nanotecnología, lo que vamos a hacer es fortalecer esta zona y favorecer a que el fármaco realmente tenga un efecto benéfico en el paciente. Quiero aclarar aquí la parte de qué es un nutracéutico. Bueno, pues un nutracéutico como tal es un elemento natural, ya sea una planta, ya sea como lo vamos a ver hoy, como lo que es la melatonina, la parte de la L-tianina, que nos va a ayudar bastante, y la GABA, que nos van a ayudar bastante a poder tener una acción como un fármaco, pero no llega a ser un fármaco porque realmente no se maneja bajo dosis estimuladas o dosis, digamos, marcadas, que tienen una dosis respuesta para cada patología. Aquí más bien es dosis respuesta al paciente, no a la patología. Y nos dice que estos, en su mayoría, van a tener un 30% de resistencia, sobre todo en los pacientes que ya tienen diagnosticado esta enfermedad. Las evidencias patológicas nos dicen que existe un fenómeno neuroinflamatorio asociado a la epilepsia. Por eso es que también en estos pacientes es muy importante que nosotros los complementemos con la cúrcuma para tratar de nosotros empezar a bajar esa inflamación. Nos dice que los estudios histológicos realizados en estos pacientes, sobre todo a nivel de tejido cerebral, son pacientes que no están vinculados al fenómeno inflamatorio como tal, pero que se ha demostrado la incidencia en varias vías de señalización. No hay una inflamación en la masa, pero sí en las vías de señalización. Nos dice que la sobreexpresión a nivel genético o a nivel químico y las citocinas van a producir precisamente esta inflamación a la hora que nosotros no tenemos una correcta comunicación, porque recuerden que las neuronas como tal, en la parte de la comunicación sináptica, no se llegan a tocar como tal, sino que el impulso nervioso viaja en un espacio muy corto para comunicarse con la otra neurona. Y nos dice que así como una prominente activación, sobre todo de la microglia y los astrocitos, estas dos son muy importantes precisamente para poder llegar a tener esta comunicación neuronal. Aquí, por ejemplo, también esta es una tabla que nos habla de tipos de epilepsia, pero a nivel de encefalitis límbica, esto ya es a nivel de inflamación, encefalitis paraneoplásica límbica, el síndrome de Leunkleff y la enfermedad de Witten. Todas estas son tipos de epilepsia, pero a nivel de procesos inflamatorios. Y las que tenemos de este lado, pues son todos los neuroquímicos y sustancias que nos van a actuar precisamente en ese proceso inflamatorio.
Tenemos aquí que las crisis epilépticas inducen a la inflamación y viceversa. Si nosotros estamos promoviendo la inflamación a nivel cerebral, podemos llegar a estimular estas crisis. No se consideran patológicas, pero sí hay que dar tratamiento para la cuestión de la inflamación. Y nosotros dar un coadyuvante, en este caso el nutracéutico o el bioactivo de una nanopartícula. Nos dice que la relación de causalidad entre epilepsia e inflamación se ha podido explorar en condiciones controladas. ¿Qué quiere decir? A nivel de laboratorio. Y con mayor profundidad en modelos experimentales, que estas son partes y etapas de precisamente de la investigación. Nos dice que su uso ha permitido demostrar que las crisis recurrentes inducen neuroinflamación con una activación de microglia, de astrocitos, de neuronas, así como de las células epiteliales de la barrera hematoencefálica, y por ende, ¿qué pasa? Empezamos a tener esta mala comunicación por toda la inflamación que hay. Sin embargo, a su vez, la neuroinflamación también va a favorecer la parte de la ocurrencia en crisis epiléptica. Lo que les decía, puede ser que la crisis epiléptica, al momento en que está mandando los impulsos, pero no llegan a su lugar, nos va a producir una inflamación a nivel de lo que decíamos, la parte de los astrocitos, la microglia, la parte de las neuronas, la parte de la masa encefálica, pero también viceversa. La neuroinflamación, ya sea por fármacos, trauma, exposición a agentes tóxicos, nos puede producir crisis convulsivas, ya que se ha demostrado que la neuroinflamación es un factor que favorece la ocurrencia en crisis y agrava la patología. Por eso es que a los niños que tienen crisis convulsivas les limitamos el tiempo frente a un monitor, ya sea la parte de la computadora, la televisión, la tablet, el teléfono, todo ese tipo de neuroestimulantes hay que quitarlos en los niños con este tipo de patologías. ¿Qué es lo que también debemos de quitar en los niños que tienen esto e incluso en los adultos? Que vean películas, series o videos que sean neuroexcitativos, todo lo que tenga que ver con guerra, todo lo que tenga que ver con suspenso, todo lo que tenga que ver con esta estimulación de adrenalina que al final nos va a producir precisamente la neuroinflamación. También en los pacientes que ya tienen epilepsia, nosotros debemos evitar que el paciente se desvele, que tenga consumo de alcohol, hablando del adulto, consumo de ciertas sustancias tóxicas y este tipo de cosas que también son muy estimulantes como el café, las bebidas energéticas, todo eso debemos de estarlo controlando precisamente en estos pacientes porque todo eso a largo plazo nos puede generar una neuroinflamación. Tenemos también que la inflamación o la parte de la neuroinflamación y la epilepsia va a tener diferentes estudios clínicos donde se demuestra la existencia de un incremento, sobre todo en los niveles de los mediadores inflamatorios, que lo hemos hablado a lo largo de las charlas, como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, la interleuquina 1B R y otros de los factores que nosotros hemos visto a lo largo de, sobre todo en la charla de cúrcuma, pueden ver más los factores inflamatorios. Nos dice que esto fue una medición que se hizo a nivel de suero y líquido cefalorraquídeo de pacientes específicamente con epilepsia. Y nos dice que asimismo se demostró también que las personas de una respuesta inflamatoria cerebral durante una inflamación periférica, o sea, pacientes que no tienen epilepsia, pero tienen procesos prolongados o estímulos para inflamar la zona cerebral, fueron detectados también los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. Y esta activación de la microglia, sobre todo a nivel del hipocampo, con lo cual queda de manifiesto que la inflamación periférica también va a aumentar la parte de la excitabilidad del sistema nervioso, sobre todo en personas que tienen epilepsia, aunque no la tengan, pudiera estimular este desgaste y a largo plazo, como hablábamos en la demencia senil o el Alzheimer, provocar crisis convulsivas. Los neurotransmisores de tipo GABAérgicos en la epilepsia, que aquí es donde ya entra la importancia del GABA, a nivel del Dreaming Deep, nos dice que debido a que múltiples experimentos han demostrado
que las sustancias bloqueadoras de los neurotransmisores GABAérgicos, o sea, estas sustancias que se están secretando a lo largo del proceso inflamatorio del cerebro, van a bloquear que el GABA trabaje de manera adecuada en el cerebro. Esto nos va a generar convulsiones en el tejido, en tejidos, perdón, de control, y que diversos potenciadores del sistema GABAérgico tienen acciones antiepilépticas. Por eso es que es importante que nosotros complementemos y demos como coadyuvante el Grimindip para que le ayude al paciente a disminuir la parte de la frecuencia y la intensidad en las crisis epilépticas. También nos dice que en pacientes se ha sugerido que la actividad GABAérgica evita las convulsiones. Del mismo modo, también se ha podido observar ampliamente que la activación de la sinapsis glutamaérgica genera convulsiones. O sea, la parte del glutamato que se va a estar generando nos puede estar provocando esto. ¿Y cómo se inhibe? A través del GABA. Nos dice que al inicio de este estudio, con un total de 1,226 pacientes, sobre todo con crisis focales, o sea, de una zona, en el corte general, sobre todo a nivel de epilepsia, recibieron tratamiento. La mayoría recibieron GABAérgicos o el GABA como agente único en combinación con otras modalidades de tratamiento, lo que estamos hablando justo hoy. No quiere decir que al paciente o al consultante que ustedes tengan le vayan a quitar el tratamiento que ya tiene de base. No, para nada, al contrario. Vamos a favorecer que su tratamiento tenga un mejor resultado o tenga un mejor efecto con el GABA. Aquí nos dice que 803 pacientes tuvieron un 65% de beneficio con el GABA y su tratamiento base. También las modalidades de tratamiento adicional que incluyeron inhibidores del mTOR, que acuérdense que el mTOR también es parte de los factores de inflamación, tuvieron un 95%, en cuestión de cirugía tuvieron un 85.6% y en una dieta cetogénica tuvieron un 58%, a nivel de estimulación del nervio vago tuvieron un 47% de beneficio agregándole el GABA. Derivados de la fructosa tuvieron un 43%, y la corticotropina tuvo un 35%. Si ustedes se fijan, en realidad la mayoría de los tratamientos tuvieron un buen efecto, pero también se les agregó un antiinflamatorio. Por eso es que nosotros como tratamiento coadyuvante también debemos agregar la parte de la cúrcuma. Las crisis focales fueron controladas mediante tratamientos en 713 pacientes de 1,226 que fueron analizados, en un 58.2%. Se resolvieron espontáneamente en 9 de estos pacientes y no fueron controladas en 466 pacientes. O sea, también va a haber pacientes o consultantes que quizás no tengan un buen efecto solo dándole el GABA. Por eso es que nosotros vamos a formar un equipo, vamos a formar un kit en el cual vamos a reforzar las otras áreas que quizás el GABA no pudo trabajar de manera adecuada por los niveles tan altos de inflamación que manejaba el paciente. Nos dice que los datos de resultados no estuvieron disponibles para 38 pacientes. O sea, también hay pacientes que entran a un estudio, empiezan a tomarlo y de repente se desaparecen o no se lo toman o cambian de tratamiento. Por eso es que se excluyen precisamente del estudio. Ahora, hablando específicamente de la melatonina y la epilepsia, que en nuestro caso el uso de la melatonina va a ser a través del Dreaming Deep, porque aparte nos va a aportar la GABA. Nos dice que los pacientes con epilepsia responden a los fármacos antiepilépticos, mientras que otros se vuelven resistentes a los fármacos específicamente y pueden ser más propensos a sufrir comorbilidades de la misma epilepsia. Y este es un diagnóstico o es más bien un pronóstico evolutivo muy desfavorable, porque cuando el paciente entra en lo que conocemos nosotros en medicina como SUDEP, es muerte precisamente por estados epilépticos, por el daño que va generando a nivel neuronal, y al generar este daño se van perdiendo zonas neuronales que pueden ser vitales para el funcionamiento
del cuerpo humano. Entonces, por eso es que es importante complementarlo. Nos dice que el estrés oxidativo es uno de los que lleva a este factor, la disfunción mitocondrial es otro de los factores importantes y el desequilibrio de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y la neuroinflamación son algunas de las patologías comunes que vamos a encontrar precisamente para que el paciente se haga o tenga una respuesta resistente al fármaco que se le va a administrar, sobre todo en los trastornos neurológicos y en la parte de la epilepsia. Los estudios sugieren que la melatonina, una hormona pineal que gobierna precisamente los ciclos del sueño-vigilia, puede ser un neuroprotector contra los trastornos neurológicos y por lo tanto también puede traducirse como un antiepiléptico, obviamente en las dosis adecuadas. Se ha demostrado que la melatonina es una hormona molécula antioxidante. Recuerden que la última charla que tuvimos, les comentaba yo precisamente que la melatonina funciona bastante como un antioxidante. De hecho, pasa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad que cualquier antioxidante. Nos dice que al ser un antioxidante, también puede traducirse como un antiestoxicósico y un antiinflamatorio en enfermedades neurodegenerativas, como lo es también la contribución precisamente a las propiedades antiepilépticas. Y por ende va a ser un neuroprotector. Además también estos estudios nos han demostrado la evidencia en la cual la melatonina va a desempeñar un papel a nivel de regulación del sistema sueño-vigilia. Recuerden que al principio les comentaba yo que la parte del sueño-vigilia es muy importante en los pacientes con epilepsia, ya que si este paciente no tiene un sueño reparador, va a tener una neuroestimulación todo el tiempo y esto le puede ocasionar o le puede causar daños a nivel de la estructura. También nos dice que puede tener implicaciones positivas para las comorbilidades asociadas a la epilepsia, como lo que les comentaba hace rato, que es la muerte por resistencia farmacológica en el estado epiléptico. Tenemos la cúrcuma y la epilepsia. Nos dice que la curcumina, la parte principal o el agente principal en cuestión de la cúrcuma en general, tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Los estudios preclínicos han indicado su efecto benéfico para el tratamiento de los trastornos de la epilepsia. Preclínico significa antes de empezar un protocolo, después empezamos con la parte de protocolo y llevamos un avance y una evolución. Esta molécula tiene un potencial anticonvulsivo en estudios preclínicos, incluidos modelos químicos, o sea, células que se fabrican para eso, y en modelos eléctricos de epilepsia aguda y crónica. La curcumina también posee una actividad antiepiléptica, ya que reduce la gravedad de las convulsiones, lo que les decía, lo que nosotros tratamos como coadyuvante en el apoyo de nutrientes es disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad y poder ayudar a que el paciente tenga una calidad de vida. Aparte de eso, nos dice que reduce la gravedad de las convulsiones de manera espontánea y de manera recurrente en modelos de Kainato. Esto es una parte de estudios, ¿vale? Y nos dice que también la naturaleza antioxidante de la misma curcumina más la propiedad antiinflamatoria nos va a aportar un posible efecto de prevenir la parte de las crisis convulsivas, pero el mecanismo exacto de cómo actúa a nivel de la cúrcuma todavía no se tiene exacto, aunque si ustedes se van a revisar la charla de cúrcuma e inflamación, van a encontrar los mecanismos de proceso de activación o proceso de reparación en el proceso inflamatorio. Nos dice que la escasa disponibilidad de la curcumina en el cerebro limita su uso a nivel clínico, pero se ha probado la aplicación de tecnologías de tipo nanoliposomales o liposomales, que en nuestro caso tenemos la parte de nanotecnología, para mejorar su biodisponibilidad y poder penetrar o poder pasar
a la parte de la membrana hematoencefálica. Entonces, por eso es importante y que siempre les hago la aclaración de que una cúrcuma a nivel de nanotecnología tiene un mejor efecto que incluso si la activamos con la de polvo con pimienta, no tiene el mismo efecto. Aparte de eso, recuerden que la nueva formulación ya trae vitamina D, entonces favorece más como un neuroprotector. Y hablando específicamente de la chía y la epilepsia, nos dice que los resultados en un estudio, el cual fue hecho en 2021, en el 2021, con suministro de aceite de chía de manera crónica. ¿Qué quiere decir? Esto también es muy importante que ustedes se lo hagan ver a las personas que se lo van a recomendar, a los pacientes o a los consultantes, que no es que lo tome hoy, que lo tome en una semana y ya voy a tener todos estos beneficios de los que nos hablan. Cuando hablamos de manera crónica, hablamos en un inicio mínimo para ver dosis respuesta de un mes, y para ya poder establecer una dosis efectiva en cualquier paciente o en cualquier persona, es un tiempo mínimo de 3 meses. Por eso aquí nos habla que se administró de manera crónica. Nos dice que este estudio se hizo en ratas con suplementación, como si fuera una suplementación alimenticia, no como medicamento, sino como lo que estamos hablando hoy, un complemento y un coadyuvante de su tratamiento. También nos dice que se asocia a una mayor latencia, una menor duración, un menor número y una menor severidad de las crisis convulsivas a partir de la administración de la chía. En este estudio se llegó a la conclusión de que el aceite de chía posee propiedades neuroprotectoras y sugiere que esta depende mucho de la dosis. Por eso les decía, para poder encontrar la dosis adecuada y la dosis perfecta para cada paciente, cada consultante, cada persona que ustedes se lo recomiendan, es mínimo de 3 meses, valorando su evolución. Como siempre, recuerden que les ponemos una tabla de dosis recomendada. No es un tratamiento, no es un estándar, pero son dosis que hemos usado nosotros en pacientes en los cuales nosotros hemos visto un efecto benéfico. Si hablamos del Dreaming Deep en adulto, normalmente administramos 5 gotas por la mañana por la mañana y la tarde y 7 gotas por la noche. Si hablamos de los adolescentes, administramos 5 gotas cada 8 horas. Y si hablamos de los pediátricos, administramos 3 gotas mañana y tarde y 5 gotas por la noche. Si hablamos de la chía, en el adulto serían 10 gotas cada 12 horas. En el adolescente, 7 gotas cada 8 horas. Y en el pediátrico, 5 gotas cada 8 horas. Y hablando de la cúrcuma, pues esta vamos a administrar una cápsula o 10 gotas cada 8 horas por 3 meses y hay que hacer su revaloración. En el adolescente, 7 gotas cada 8 horas o una cápsula cada 12 horas. Y en el pediátrico, pues vamos a administrar 5 gotitas cada 8 horas. Solo recuerden, si son pediátricos menores de 6 años, hay que tener una revaloración para poder administrarle de 1 a 3 gotas, dependiendo de la edad y dependiendo de la tolerancia. Aquí, como siempre, les dejo una bibliografía que les puede ser más útil para poder leer un poquito más de esta información que estuvimos comentando el día de hoy. Y por mi parte del tema sería todo. No sé, Daniel, si tengas algunas dudas, preguntas. A ver, aquí les voy a dar lectura, nada más me pueden ir escribiendo en el chat, según a como vayan llegando. Vamos a esperarnos nada más en lo que nos escriben algunas para darles lectura. Y voy a compartir nada más. Es lo que te iba a decir, déjame, te dejo de compartir. Sí, aquí está. Listo, Daniel, ya todo tuyo. Ok, vamos a poner nada más un diapositivo aquí. Muy bien, y voy a esperar nada más que me hagan llegar al chat cualquiera de sus dudas. Ya me están escribiendo aquí
Nos preguntan si la epilepsia tiene cura. Mira, a nivel neurológico no se ha encontrado alguna sustancia que nos favorezca precisamente la reversión de este daño a nivel neurológico. No se encuentra hasta la fecha una cura. Como tal, lo que sí se puede hacer es lo que les decía, disminuir en gran parte lo que es su frecuencia, su intensidad y las secuelas, que eso es lo más importante. Muy bien. Nos preguntan, en una persona de 40 años, inicios de la crisis, 2 veces al día, ¿qué se puede solucionar? Bueno, ¿cómo se podría solucionar? Para ella sí te recomiendo el protocolo que pusimos ahí, la tablita, porque aparte está en inicios. También es importante, como te decía, que tenga una valoración neurológica, porque a veces estas crisis pueden ser originadas también por cuestiones tumorales a nivel de cerebro. Entonces, es importante también tener un diagnóstico a nivel de una imagen que nos pueda, acuérdate que existen los electroencefalogramas, pero también las tomografías. Entonces, también es importante conocer la causa, aunque el protocolo que pusimos es para cualquier tipo de epilepsia, como lo mencionamos anteriormente, porque recuerda que es un coadyuvante, o sea, nos va a ayudar en los procesos de la epilepsia. Correcto. Entonces, ahorita van a poder regresar al video si en un momento se perdieron de la tabla donde venía ya las dosis era de Dreaming Deep, cúrcuma y chía, para que ya vean según el rango de edad. Nos preguntan, en la utilización de los productos sugeridos a las personas que he contactado, he visto mejoría en sus síntomas a partir de 3 semanas, salvo el Dreaming Deep, que ese sí es de inmediato, ¿no? Nos comenta ahí, Sí, ¿no? sí, en realidad el efecto, o a lo que yo me refiero para una cuestión crónica, es que para poder nosotros, acuérdense que nosotros a nivel de medicina complementaria, lo que procuramos es que el beneficio sea sostenido, porque yo te puedo dar quizás sustancias que en el momento te van a servir, las vas a sentir muy rápido, pero en el momento en el que la dejas de tomar, se viene abajo precisamente ese beneficio. Y la idea con tu estimular con nanotecnología es que vayas regulando los procesos bioquímicos de tu cuerpo para que el beneficio sea sostenido. Sí, que sea como de una forma menos invasiva, ¿no? Digamos, lo mejor Exactamente. sería que tu cuerpo pueda autorregular esas funciones. Por ejemplo, en el caso del Dreaming Deep, qué mejor que tu cuerpo pueda volver a producir melatonina, por ejemplo, pero obviamente cuando ya está teniendo estos ciclos del sueño, ya está cayendo regular y se está produciendo y bueno, varias funciones se van a compensar. Y que justamente eso que mencionas, Daniel, es muy importante porque a nivel de estimulación, a nivel de biorregulación natural, a veces solo le falta esa pequeña dosis, ese pequeño impulso para que ahora sí, como dicen, la carretita empiece a andar sola, que es justamente lo que les decía en cuestión de nanotecnología. Al ser una nanomolécula, queda protegida, viaja, se instala precisamente en el órgano, el tejido o el sistema que va a trabajar y lo activa. Ese es el beneficio que nos da. Muy bien, seguimos con las lecturas. Aquí nos están agradeciendo la información, Susana, nos está diciendo Catalina, y me dice, mire, a un paciente la crisis le dura más tiempo cada vez. Ya tiene 12 años. ¿Qué le Así da? es. Justamente eso es lo que mencionábamos con la información. Si nosotros no le damos el tratamiento adecuado más la parte del complemento o el coadyuvante, esto va teniendo una evolución mayor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues el daño va siendo mayor a nivel neuronal. Con este protocolo lo que pretendemos es precisamente ayudarle al paciente para ir frenando el deterioro neurológico como primera instancia, ¿verdad? Correcto. Nos preguntan, ¿se debe aconsejar el consumo de Dreaming Deep, la cúrcuma y la chía siempre para pacientes de epilepsia? ¿Por cuánto tiempo definido? Sí, sí se debe recomendar porque tienes un mejor resultado. Yo te pudiera decir, no, solo dale cúrcuma y le va a ayudar por la inflamación. Pero acuérdate que
cuando hablamos de medicina complementaria es tratar de proteger todos los sistemas para que tú tengas un mejor resultado. ¿Por cuánto tiempo? Ahí sí, como les decía al principio con la pregunta que nos hicieron de que si se cura, realmente hasta la fecha no hemos encontrado algo que nos pueda revertir el proceso de crisis epiléptica, a menos que esta sea por una cuestión traumática, se repare el traumatismo, o lo que mencionaba anteriormente, sea por cuestiones tumorales donde quitan el tumor y entonces el paciente se empieza a mejorar. Por eso es importante conocer la causa. Y podemos tener al menos la seguridad que al no ser un fármaco no está recayendo cierto daño hepático o algo que vaya a entrar en una crisis. No, al contrario, estamos dando nutrientes. Entonces, la capacidad de desecharlos cuando se encuentren en exceso, digamos, pues va a salir de manera natural. Así es. Muy bien, seguimos esperando si hay alguna pregunta más. Si no, mientras nada más quisiera irles comentando respecto al producto que vimos en esta charla. Vimos 3 en particular. Vimos el Dreaming Deep principalmente para el tratamiento de la epilepsia. Quería comentarles que el costo individual de estos es de $649, está a $36.20, y para el caso de Colombia es de $162.250, pero queremos, si ustedes se acercan con la persona que los invitó a esta charla, van a obtener una promoción que es el kit de 3 productos. Precisamente hablábamos de una triada sugerida, que en este caso sería el uso de Dreaming Deep, que tiene melatonina, GABA y L-tianina, la cúrcuma como antiinflamatorio y la chía para los procesos de neurotransmisión. Entonces, este kit, aquí ven los costos adaptados ya en su momento a cada una de sus divisas, para que ustedes se acerquen con la persona que los invitó aquí, y es el kit que les sugerimos que lo van a poder conseguir pues con el mayor beneficio para su economía. No sé si hay en el chat alguna otra pregunta de momento. Aquí te están mandando, bueno, te están felicitando, Susana, te dan las gracias por las atenciones. Yo creo que Muchas todos gracias. también muy, como siempre, muy complacidos con la charla, y es un tema que a lo mejor, incluso la ignorancia que tenemos para aproximarnos, a veces lo podemos hacer con miedo si no tenemos la información necesaria. Entonces, yo creo que te agradecemos mucho el empezar a ver qué aproximación podemos tener, qué mejor hacerlo de una forma no invasiva, sino a través de nutrientes, y empezar a ver de qué forma darle a nuestro cuerpo herramientas para que logre esos mecanismos de autorregulación. Así es. Les voy a dejar nada más los datos de contacto aquí. Si en algún momento dado tienen una duda de alguno de los productos en particular, o a través de nuestro equipo, pues ya te hacemos llegar a través de Susana o su equipo los datos. De repente nos preguntan de padecimientos, o nos dan, en algunos momentos sí es importante conocer pues todo el expediente, no solo llegar con la idea de que tal producto me sirve, sino conocer la variedad de su perfil médico, de su diagnóstico, para saber cuál es la mejor forma de ayudarlos y darles la asesoría, ¿no? Entonces, en su momento aquí nos pueden preguntar ya sea las fichas técnicas de cada uno de los productos para que les den una lectura más a profundidad, o en el correo de soporte, si en su momento alguien los invitó aquí, se pueden acercar a esa persona, o bien si están viendo una repetición en alguna de nuestras redes sociales y no conocen a una persona que sea socio de nuestra comunidad, nos digan por ahí que les interesa alguno de los productos y van a poder obtenerlo. Entonces, cualquier cosa, yo creo que ahí vamos a estar pendientes, y pues próximamente, Susana, les comunicamos el calendario que viene próximo para que Claro que sí. se puedan ahí registrar en las charlas que vienen. Vamos a seguir transmitiendo en redes sociales, en Facebook y también en Zoom. Pues de nuestra parte, yo creo que sería todo. No vi más preguntas por aquí. Ahí te están agradeciendo, Susana, y pues, nuevamente Gracias a todos, ustedes. yo creo que muy complacidos con la charla. Les agradecemos enormemente. Y por nuestra parte ha sido todo, comunidad. Les agradecemos a todos los que nos están viendo en Facebook, a todos los que nos están viendo en Zoom. Les agradezco mucho su participación, y nuevamente a ti, Susana, como siempre. Yo sé que tiene su dedicación el dedicarle las charlas y desmenuzarlas en un lenguaje que lo podamos entender, pero siempre muy preciso, y pues te agradecemos mucho ese sustento que nos das. Es lo importante, la herramienta que es tener la información Al de una contrario, muchas fuente gracias a ustedes. bien informada. Muchísimas gracias a todos, comunidad. De nuestra parte ha sido todo. Nos vemos en la charla, ya sea la del jueves, si tienen algunos invitados, si quieren profundizar en la parte de la comunidad.
y el próximo martes a la misma hora para el próximo tema relacionado a salud. Muchísimas gracias a todos. Fíjense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Bendiciones. A ustedes, están muy Un bien. gusto a Buenas todos. Que noches. tengan excelente noche.